estar cambiando. Esperamos en el Señor que en este día podamos tener una conexión tranquila. Y si no es así, si se interrumpe, si ustedes ven que se está interrumpiendo, yo más tardecita voy a bajar o a compartir el video de YouTube para que puedan ver tranquilamente el devocional. Pero me encanta de verdad estar con ustedes en vivo. Siento que están allí conmigo leyendo la palabra del Señor. Vamos a hacer un altar allí todos juntos delante del Señor. Avísenme si hay problemas en la conexión allí con ustedes, si a ustedes también se les frisa como a mí la pantalla desde acá. Pero vamos a estar dando gracias todos juntos en esta preciosa mañana. Amado Señor, gracias damos, Señor, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, por las fuerzas que nos das diariamente, Señor, a nosotros tus hijos para seguir, Señor, adelante, marchando y en victoria cada día, cada mañana. Señor, hoy entendemos, Señor, que todo es un plan que viene de ti, Señor, y que no nos deja, Señor, a ninguno de nosotros atrás. Es tu mano la que nos sustenta, Señor. Eres tú quien nos alienta. Bendiga a cada hermano, Señor, a cada lector de tu palabra en esta mañana, que podamos, Señor, tranquilamente leer tu palabra, aprender de ella, Señor, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, ser edificados cada día a través de esta preciosa palabra. Bendecimos tu nombre aún, Señor, todos juntos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Así que espero que usted haya abierto su Biblia como yo. Bienvenida mi hermana Belkis Burton, mi hermana Liliana Isabel. Yo sé que más tardecita algunos se van a estar conectando. Ojalá que no se hayan acostumbrado a los videos en YouTube y no se estén levantando temprano a leer la palabra del Señor. Si ya lo hemos hecho una disciplina, vamos a seguir adelante con ella. El día de hoy es nuestro devocional 166 y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 5 y 6, casi todo el 6. Aleluya. Dice así en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Naamán, y es bueno que se aprenda este nombre. Así comienza este capítulo de hoy. Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice, era grande delante de su señora. Y dice su señor con S minúscula, o sea que quiere decir delante de su amo, de su jefe. Dice, y lo tenía en alta estima, o sea, lo apreciaba. Dice, porque por medio de él había dado Jehová, y mire cómo dice, porque Dios es el que da la victoria, no importa qué. Dice, Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo. Y aquí cuando dice que era un hombre grande, que era un hombre valeroso, implica muchas cosas. Era rico, era influyente en la sociedad donde vivía, conocía de estrategias militares. Bueno, pues era un general del ejército, era un hombre en gran extremo, apreciado, importante, tanto para el rey como al pueblo de Siria. Dice, pero leproso. Era leproso. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, o sea, una jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, la esposa de Naamán le servía esta sierva israelí que habían traído en una de sus excursiones allá en Israel. Se trajeron a esta jovencita. Dice el versículo 3, esta dijo a su señora, y me encanta, aunque no dice el nombre de esta jovencita, tenemos que tomar, por ejemplo, la acción de esta muchachita. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Samaria era la capital de Israel. Y ella venía desde allá y conocía muy bien al Señor, al profeta que estaba en ese tiempo ya allá en Samaria. Y dijo, y él lo sanaría de la lepra si mi Señor le rogara. Imagínense qué confianza se tomó esta muchacha al hablarle así a su jefa, a su ama. Dice, entrando Naamán a su señor, o sea, el rey, dice, o a su jefe, dice, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mire que ella, por el testimonio de ella, este testimonio fue
hasta oídos del señor de Naamán. Dice, y le dijo el rey de Siria, que era el amo de Naamán, dice, anda, le dijo, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Tú veas lo que, ve para allá y yo voy a enviar cartas. Dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, era una gran suma la que este hombre llevaba para presente, para ablandar quizás el corazón de este profeta y poder conseguir la sanidad que tanto anhelaba. La acción de esta jovencita, hermano, el testimonio de esta jovencita, de no tener miedo de hablar de ese Dios, de ese beneficio que hay en tierra de Israel. Ella, mire lo que está consiguiendo a través de ese testimonio, que este hombre crea y haya sanidad. Dice el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. Estas cartas las escribió el rey de Siria. Dice, para que lo sanes de su lepra. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Dice, considera ahora y ve cómo busca ocasión para mí. Es muy, muy común, hermano, que cuando Dios tiene un plan y tiene una victoria, hayan malentendido. Y esto sucedió, este malentendido sucedió en el rey de Israel en ese entonces. Dios había enviado a este hombre para sanidad. Dios abrió la puerta para sanidad, para salvación de la vida de este hombre. Mas, sin embargo, aquí el rey hizo un juicio precipitado, creyendo que era una ocasión y que venían era atacar al pueblo de Israel. Dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gracias a Dios había profeta en Israel que supo discernir y decirle que no era así al rey. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Algo muy importante de saber antes de continuar esta historia es que en el pueblo de Israel Dios había dicho entre las leyes que cuando hubiera leproso, que era una enfermedad muy contagiosa en aquel entonces, podía llevar a la muerte, y cuando estaba muy desarrollada, se debía apartar al leproso, no se podía tocar un leproso. El leproso tenía que estar como en cuarentena en realidad por esta enfermedad. Pero aquí vemos que Naamán o los sirios no practicaban esto. Ellos no practicaban la cuarentena con un leproso, o quizás realmente el rey, este hombre Naamán, no tenía la lepra tan avanzada. Dice así, que él se paró a la puerta. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero, fíjese que ni siquiera se acercó, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Él se imaginó todo algo súper glorioso y algo súper sobrenatural que sucedería allí con el profeta, y que él le sanaría la lepra de una manera, donde salieran estrellitas, rayos y centellas, quizás allí en ese acto de sanidad. Pero no fue así como Dios le habló a este hombre o a este general del ejército. Y otra cosa que quizás pudo haberlo molestado, el hecho de que Eliseo ni siquiera salió. Recordemos que ellos no podían tocar o estar muy cerca de un leproso, y era un hombre santo delante del Señor, apartado para Dios. Dice el versículo 12, Abana y Farfar
dice, ríos de Damasco no son mejores que todas estas aguas de Israel, porque recuerde que lo mandó a que se hundiera 7 veces en el Jordán, y ella estaba como dando a entender el río Jordán, que acaso es mayor que los de Habana y Farfar, los ríos en Damasco. Dice, y si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. La palabra de Dios dice que estaba enojado. Dice, mas sus criados, y un aplauso para esos criados, dice, se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, era como señal de sujeción, de autoridad a su jefe, a sus mayores que ellos, en rango, no sé cómo decirlo, no me lleve la palabra ahorita. Dice, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Dice, ¿cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio? En otras palabras, o sea, si te mandara un imposible, tú vas a hacer lo que sea necesario. Y si te mandara, no sé, a lanzarte de alguna cosa, comprar algo súper carísimo, no lo harías, pero tan solo te está mandando a sumergirte 7 veces en el Jordán. El 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. O sea que él, gracias al consejo de estos siervos, por eso, hermano, no importa qué posición tú seas o qué posición esté tu trabajo, tu servicio, tu labor, tú no tengas miedo de testificar, no tengas miedo de dar un consejo cuando el Señor lo ponga en tu corazón. Gracias a una sierva joven que era en realidad, era sierva, era joven y era una esclava prácticamente. No tuvo miedo de hablar del profeta que había en Israel. Y estos siervos tampoco tuvieron miedo de decirle a Naamán. Y parece que Naamán y su esposa eran de personalidad bonita, buena, porque sabían escuchar a sus siervos. Y Naamán escuchó, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 4, que se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Dice, y su carne se volvió, dice, como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué 7 veces? Mire, mi hermano, el número 7 es el número de Dios. Es el número perfecto. Es el número perfecto del Señor. Grábelo allí, anótelo allí, póngalo. Ese es el número perfecto del Señor. Es que aquí Dios quería obrar en Naamán una sanidad completa. No solamente, mire, sanó su cuerpo, sino le dio salvación. Mire lo que dice. Y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, o sea que él se devolvió al profeta, él y toda su compañía, y se puso delante de él, ahora sí, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Algo que era difícil de que un mismo israelí reconociera, que había un solo Dios. Este hombre, gracias al milagro de sanidad, pudo reconocer que hay un solo Dios, que no hay otro Dios, y allí al reconocer esto gana esa salvación. Dice, no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Quiso ofrecerle las riquezas que traía. Dice, mas él dijo, vive Jehová, y otra vez dice, en cuya presencia estoy, así como los profetas tienen que estar en su presencia, dice, que no aceptaré. Dice, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, o sea que el profeta no quiso recibirle. ¿Por qué? Porque los beneficios de Dios no se venden. Dice el 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, dice, de esta tierra no dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué ironía. Lo que Israel hacía sacrificando a otros dioses, rindiendo culto a otros dioses, este hombre por esa salvación, imagínense ustedes, mire, por todos estos sucesos seguidos, él dijo, no voy a sacrificar a otros dioses, sino a Jehová. Y mire lo que dice el versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo. Que Dios me perdone, dice, que cuando mi señor el rey, que era su amo, entrara en el templo de Rimón, que era el dios de ellos, dice, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, dice, si yo también me inclinare en el templo de Rimón,
cuando haga tal. Jehová perdone en esto a tu siervo. Él tenía la obligación de acompañar a su rey a ese templo, a esa deidad, en la cual ya él no creía, porque mírelo acá como hemos leído que él había confesado que había un solo Dios. Sin embargo, él acá tenía una responsabilidad que es cumplir y le pidió, y esto, mire la convicción tan grande que se le vino a Naamán. De verdad que yo miro a este general, la convicción tan grande que Dios abrió el entendimiento de él, le hizo entender que había un solo Dios a quien adorar, que no había otro Dios, no había otro Dios, y no quería rendir culto a otro Dios, y que sabía que él solamente entrar a ese templo con su rey y tener que ayudar, inclinarse ante esta deidad, iba a ser una afrenta contra Dios, iba a traer pecado a su vida. Mas sin embargo, él pidió perdón al Señor por esto, y me gusta la respuesta que le dio el profeta Eliseo. Dice, y él le dijo, ve en paz. Y dice, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Lo mandó en paz, quiere decir que esto no iba a afectar su relación con Dios. Dios había visto su responsabilidad. Dice el 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o sea, dijo para sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, dice Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Mientras Eliseo pensó en lo espiritual, Giezi ya estaba pensando en lo terrenal, en las ganancias materiales. Dice, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte una mentira. Dice Giezi, el criado de Eliseo, he aquí vinieron a mí en estas horas del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mire lo que él pidió y mire lo que le dio Naamán. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Dice, y lo puso todo en cuenta. Dice, a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. No solamente le dio el doble, sino que también buscó siervos para que cargasen aquello que había dado. Dice, y así que llegó a un lugar secreto. Giezi escondió esto en un lugar secreto. Él lo tomó, dice, de la mano de ellos, o sea, de los criados, dice, y lo guardó en la casa, en una casa secreta. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y me gusta esta parte, el 25 dice, y entró y se puso delante de su señor. ¿Qué es, hermano, lo que a Dios podemos ocultarle? Y aquí vemos una avaricia que había en el corazón de Giezi. Giezi se dejó seducir por la gran riqueza que el sirio traía. Pero mire lo que pasó en el 26. Él entonces, dice el 25, y él entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo, y Eliseo le dijo, wow, qué tremendo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Él le recibió, Naamán le recibió cuando apenas le vio, se bajó de su auto y dice, ¿no estaba allí yo también? O sea, mi corazón cuando él bajó a recibirte, dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, porque le dice así, o sea, es tiempo para ti de hacerte rico, Giezi. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, mire lo que dice, para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Y es una consecuencia tan fuerte la que le tocó vivir a Giezi solamente por ser avaro, quizás por dejarse llevar por la codicia
de la riqueza cuando no era tiempo para aquello y no era el plan del Señor para su vida. Dice el capítulo 7, aleluya, que comenzamos el día de hoy, dice, Eliseo hace flotar el hacha. Qué tremendo esto. Este capítulo que vamos a leer ahora, estos siguientes versículos, demuestran que Dios, mire, no es solamente el Dios de lo imposible. Dios no solamente quiere hacer milagros en tu vida. Dios solamente no sana. El poder de Dios es muy grande, sí, pero Dios solamente no limita su poder, su acción, su trabajo, su eficacia, solamente en milagros como en un paralítico que camine, como un leproso que sea sanado. Dios hasta en las cosas más sencillas, en tus necesidades más básicas, Dios también está allí. Y un verdadero líder no solamente se preocupa en sanar a un general, sino también en ver las necesidades de otros que quizás no son generales, son siervos, pero también de cubrirlas. Dice así, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Parece que Eliseo era como un profeta mayor y tenía allí a su cargo a hijos de profetas que moraban con él, que estudiaban con él la palabra de Dios. Dice el 2, el capítulo 6, versículo 2, vamos ahora al Jordán, dice, y tomemos de allí cada uno una viga, dice, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Había una necesidad y era de ensanchar donde moraban para que todos estuvieran más cómodos. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, yo iré. Mire, que no solamente estaba en el trabajo grande y superficial, estaba también en el trabajo difícil. Él se fue con ellos a cortar esta madera también. Dice, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Dice, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Qué importancia tiene el hacha? Que para derribar el árbol se necesitaba esta gran herramienta de hierro. Dice, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada, un instrumento quizás de mucho valor, quizás hubiera podido pagarlo más adelante, ¿no? Pero él se preocupó por la responsabilidad que tenía, porque cuando la prestabas y la perdías, tenías que pagar mucho más de lo que costara. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde ha caído el hacha? ¿Dónde cayó tu instrumento de trabajo? ¿Dónde cayó? Y él, dice, le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Cómo flota un hierro en el agua? O sea que las maravillas de Dios no solamente estaban en lo sencillo o no solamente se quieren manifestar en las cosas grandes de tu vida e importantes de tu vida. También en las cosas más sencillas. Dios está interesado en proveer para nosotros. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¡Wow! ¡Qué milagro tan grande! Dice el versículo 8, Eliseo y los sirios. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Aquí vemos que por un tiempo había paz cuando Naamán se acercó allá a Israel. Había paz cierta paz entre lo que era Israel y había como riñas, sí, pero sin embargo dejaron pasar al general a Naamán. Pero aquí vemos que había guerra ya contra ellos, dice el rey, contra Israel. Y dice, consultando con sus siervos, dijo, dice, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Así planeaba el rey de Siria con todos sus seguidores. Dice, y el varón de Dios, pero mire, estaba donde quiera el oído del Señor y hablaba al varón de Dios. Dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Dice, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. El versículo 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea que donde los sirios querían atacar, ya el varón de Dios que era Eliseo les advertía, y no estaba allí presente, pero la voz, me imagino que la voz del Señor hablaba aquí al profeta y les dejaba saber toda la estrategia que los de Siria planearon. Dice el versículo 11, dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Dice, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. De los nuestros es del rey de Israel. O sea, si hay algún infiltrado aquí de Israel y está dando la voz,
Dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea que, wow, de verdad que el poder que Dios le había dado a Eliseo era tremendo. Podía ver los planes que hacía el rey de Siria en secreto con su pueblo, con su ejército. Dice, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, dice, he aquí que él está en Dotán, aprender a Eliseo. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros. Dice, un gran ejército, dice, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. De noche porque era una estrategia que no querían fallar para aprender a Eliseo. Estaba tan enojado el rey que dijo, ese yo lo quiero esta noche, yo lo quiero con nosotros. Y fue a buscarle con todo un ejército a sitiar la ciudad. Dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió él, el que servía al varón de Dios, o sea, otro siervo que tenía Eliseo. Dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, dice, con gente de a caballo y carro. Entonces el criado dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? El criado de Eliseo se asustó al ver la ciudad sitiada en la mañana y ver todo el ejército de Siria ahí. Dice, él dijo, y yo creo que usted marque este versículo. Este versículo es mi versículo clave en esta lectura. Dice, él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con nosotros. Y me lleva a la escritura, la palabra del Señor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice primera de Juan 4:4. Y si Dios es con nosotros, como lo dice Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Y mire la oración de Eliseo. Él no pidió para salvación a través del Señor para el pueblo. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Que abriera los ojos de ese criado. Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Wow. Primero hay que ver lo espiritual para poder entender lo que está sucediendo en lo físico. Y eso fue la oración de Eliseo. Abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver que en lo espiritual nosotros somos más que vencedores. Y dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, dice, de a caballo y de a carros de ¿qué? De fuego, como el que se lo llevó a Elías, ¿no? Carro de fuego, parece que esos son los transportes celestiales del Señor, imagínense. Dice, alrededor de Eliseo, o sea que alrededor de Eliseo estaba rodeado de gente de caballo, un ejército enorme con carros de fuego. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré, dice, al hombre que buscáis, y los guió de Samaria. O sea que ellos no reconocieron ni siquiera, Dios cerró los ojos de estos hombres que ni siquiera pudieron reconocer que el profeta de Dios era él, y el camino por donde andaban. Dice, y cuando llegaron a Samaria, la capital de Israel, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. ¿Usted se imagina esto? O sea, que Dios los cegó a tal punto que ellos caminaron con Eliseo, para supuestamente guiados a buscarlo a él mismo, y llegaron cuando abren sus ojos, Dios abre sus ojos, están en Samaria. Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. Y me llama mucho la atención porque le dice, padre mío, el rey a Eliseo, pero era una autoridad espiritual. Aquí vemos que no está con mayúscula padre mío, se está refiriendo a una autoridad terrenal, no a Dios. Y le dice padre mío porque el rey tenía que estar sujeto a lo espiritual, a la representación espiritual de Dios, que en este caso era el profeta Eliseo. Dice, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Dice, por delante
pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando había comido y bebido, les envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Algo muy importante acá. Mire Eliseo, dos cosas importantes que hizo. No cobró por los beneficios de Dios, por la sanidad completa que la que Dios quería obrar. En él no había interés material. En él no había interés material, mientras que Jesse sí lo hubo. Y qué bonito carácter el que mostró allí Eliseo. Y otra cosa, aquí no pagó mal a estos. Mire qué sabiduría. A estos que venían a buscar a Eliseo para tomar su vida, porque sabían que era él el que les advertía al rey de Israel todos los planes que tenía el rey de Siria. A través del poder de Dios, todo esto se le era descubierto a él para que lo revelara al rey. Mas sin embargo, le dijo, no, a todo este ejército que me viene a buscar, no los mates. Le dijo al rey, sino al contrario, dales comida. Nosotros con el bien, hermano, con hacer bien, nosotros a veces pensamos en vengarnos, hacer cosas por dejarnos llevar por la ira, por el rencor, tomar acción ante las acciones malas de otros hacia nosotros. Mas sin embargo, aquí la acción del profeta Eliseo fue: denle comida, prepárate un buen banquete, que coman y que beban, que se sacien y luego se vayan. Y dice que gracias a esta acción, nunca más hicieron así incursiones, entrar en secreto un grupo armado a la tierra de Israel, de Siria. Nunca más volvieron a hacerlo. Bueno, mis hermanos, la lectura de hoy la vamos a dejar hasta ahí, porque mañana vamos a leer el siguiente párrafo, y vamos a continuar hasta pasar el capítulo 7 y 8. El siguiente es Eliseo y el sitio de Samaria. Así que ha sido un placer esta mañana. Yo sé que hemos tenido mucha interrupción, pero más tardecita voy a dejar o quizás cuando más tardecita en la noche voy a dejar el video por YouTube, voy a compartirlo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Sé que no puedo ver quizás todo. Vamos a ver acá los comentarios. Vamos a ver. Pero en un ratito, cuando me desconecte, voy a verlos. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias mi hermana Wendy, gracias mi cuñada Belki, gracias mi hermana Belkis, también Burton por estar ahí, la hermana Gloria Gaviria, el hermano Lester Mazariego, Agniasca Chirino, mi tía Luinés. De verdad que es aleluya, de verdad que es más hermoso tenerlos así en vivo y saber que están allí leyendo la palabra conmigo. Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté en su casa y en su hogar. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Chao, chao.